Gloria a Dios. Continuamos con nuestra serie expositiva del libro de Efesios. Y miren, hoy iniciamos en el capítulo 4. En una de mis intervenciones en esta serie, le decíamos que la carta a los Efesios es llamada la carta de la iglesia y que estaba dividida en dos porciones. Los primeros 3 capítulos hablan de la doctrina y de todo lo que Dios ha hecho por usted y por mí. Los siguientes capítulos, de 4 al 6, hablan entonces de los deberes que eso sugiere en nuestra vida y la aplicación diaria de ella. Entonces, vamos a estar viendo a partir del capítulo 4 hasta el 6 todo lo que nos corresponde a nosotros como creyentes y como iglesia después de haber recibido tan grande galardón de parte de Dios. Gloria al Señor. Así es que lo que traen sus cuadernos para llevar notas, apunten muy bien, porque de este domingo en adelante y lo que continúan en boca de los demás predicadores, vamos a estar viendo las cosas que se supone o que se sugiere que debemos de hacer, cómo debemos vivir en nuestra vida en esta tierra mientras Cristo regresa por nosotros. Ahora vienen los deberes que nosotros tenemos. Ya hemos visto que hemos sido salvos por la gracia de Dios, que Él hizo un solo pueblo, tanto de judíos y de gentiles, que Él promete compartir su gloria en la eternidad con usted y conmigo, pero eso sugiere entonces un modo de vida de acuerdo a lo que usted ha recibido de Él. Gloria al Señor. Ahora empezamos la segunda mitad de la carta, la cual hace hincapié en el andar cristiano. Gloria al Señor. Efesios equilibra muy bien, hermano, el tema de la doctrina y el deber. Primero Pablo nos recuerda lo que Dios ha hecho por nosotros y luego nos dice qué debemos hacer por Él en respuesta de su misericordia. La vida cristiana se basa en el aprendizaje de Cristo. Y yo quiero que tomen nota y escriban eso. La hermana lo está escribiendo. Escriba eso. La vida cristiana se basa en el aprendizaje de Cristo. Eso lo vamos a ver más adelante, dicho por la misma palabra de Dios. El creyente que no conoce mucho de sus riquezas en Cristo nunca podrá andar por Cristo. Es lógico, ¿no? Fíjese que cuando una persona no es criada por su padre y a los 20 años aparece ese papá, él va a querer dar consejo y va a querer exigir, pero el hijo lamentablemente escuchará poco de eso. ¿Por qué razón? Porque le conoce poco. Por eso es que la vida cristiana se basa específicamente en el conocimiento de Cristo. Porque el conocimiento de Cristo entonces sugiere un modo de vida de acuerdo a Cristo también. Y eso es lo que es básicamente la base de lo que vamos a estar viendo. Demasiados cristianos viven, y aquí quizá el pastor se ría un poquito, viven muy apurados y muy concentrados en el capítulo 1 al 3. Porque ahí el cristiano está recibiendo, ¿no, pastor? Ahora, lo que sigue del 4 al 6, donde entra ya el compromiso que tiene usted y que tengo yo, ahí las cosas cambian un poquito. Gloria al Señor. Una teología, por buena y correcta que sea, no tiene sentido si no hay una aplicación lógica. Si no hay una aplicación lógica en la vida del creyente o si no se pone en práctica, esa teología sirve de poco. ¿Qué nos está diciendo con esto, hermano? Que todo lo que hemos aprendido hasta hoy, si usted y yo no lo ponemos en práctica, lamentablemente para nosotros esa teoría no es buena. Y no quiere decir que la teoría en sí misma no sea buena. Lo que quiere decir es que usted y yo no estamos viviendo conforme a eso que hemos escuchado. Gloria al Señor. Dios nos ha escogido para ser representantes de Cristo en esta tierra. A la luz de esa verdad, entonces, Pablo nos desafía a tener vidas dignas de acuerdo a lo que hemos recibido, hermano. Y mire que hemos recibido. Es el maravilloso privilegio de ser llamados propiedad de Cristo. Oiga bien, hermano. ¿Qué es lo que hemos recibido? Es el privilegio, el majestuoso privilegio de ser llamado propiedad de Cristo. ¿Cuántos no son propiedad de Cristo en esta mañana?
No, lo que no son propiedad de Cristo. Tú eres propiedad de Cristo, hermanito mío. Ok, qué bueno. Yo me alegro de eso. Porque entonces abre el oído para ver lo que Cristo dice en esta mañana. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Visto esto, hermano, haciendo este preámbulo de las cosas que hemos recibido y preparando su corazón y su mente para saber que de este punto en adelante vamos a estar viendo los deberes que tenemos con ese Dios que no mandó a nadie para el plan de salvación, sino más bien que vino él mismo y murió en la cruz por ti y por mí, derramó toda su sangre e incluso le pegaron en el rostro, hermano. Yo he dicho en otras ocasiones desde aquí que el más manso de la tierra, si le pegan en el rostro, se convierte en guapo ese día. Y el Señor se humilló hasta los humos, murió a muerte de cruz por usted y por mí, y nos limpia, nos redime de pecado, y no se conforma con esto. Y dice que Él nos dio herencia en el cielo con Él. Entonces, hermano, ¿usted cree que eso no le sugiere algo para atrás a usted? O sea, no es pagando, porque fíjate que cuando tú eres obediente con tu madre, tú no le estás pagando. Eso es fruto de reconocer lo que tu madre ha hecho por ti. De manera que la vida cristiana, cuando hacemos algo, no es pagándole a Dios, porque no hay manera alguna. Si no podemos ni siquiera devolverle a nuestros padres las cosas que ellos hacen por nosotros, ¿cuánto más a Dios, que te ha prometido vida eterna? Gloria al Señor. Sin embargo, amar a nuestros padres o tener ese deseo de devolverle algo de lo que ha hecho es lo que nos motiva entonces a obedecerle. De igual manera, eso pasa con el Señor. Gloria al Señor. Entonces, vamos a hablar en esta mañana bajo el tema la unidad de los hijos de Dios en Cristo. ¿Cuál es el tema de esta mañana? Y no le llama la atención algo a ustedes ahí en el título, en el tema. La unidad de los hijos de Dios. Parece que hay otra gente que tiene hijos aparte de Dios. Dios delinea muy claro cómo tienen que ser sus hijos. Porque en aquel día Él va a conocer a esos que se comportaron y vivieron en esta tierra como sus hijos. Ahí es que radica esto, hermano. Es que un hijo de Dios tiene llamados específicos en su andar, en su caminar en esta tierra. Tenemos un andar específico. Hay una vida cristianamente moral y ética que nosotros debemos practicar. Y no porque seamos buenos, es porque somos hijos de alguien que es santo. Y Él constituyó su iglesia para que camine en esta tierra sin ser de esta tierra. Los hijos de Dios somos peregrinos aquí. No podemos parecernos a los hijos de otra persona. Y ese es el llamado que tenemos en esta mañana, gloria al Señor. Para eso vamos a ver la base bíblica donde estaremos desarrollando este tema, hermano. Miren, nosotros vamos a desarrollar este tema de este modo. Vamos a montarnos en un vehículo, en una guagua, la iglesia completa. Vamos a partir de una parada y vamos a estar visitando algunas paradas. Piense bien cuando usted se mueva de una parada u otra, pero en este autobús nadie se extravía. De manera que vamos a llegar bien con el favor de Dios. Busquen en su Biblia, por favor, Efesios 4 y vamos a estar leyendo rapidito del 1 al 16. Listo. Vamos a leer entonces. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamados. Subraya la palabra digno en su Biblia, por favor. Con toda la humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual está sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo.
Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Dice el 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia y altimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Gloria al Señor. Cuánto consejo en estos textos. Gloria al Señor. Vamos a partir de esta parada, hermano. Esta parada, la primera, es la unidad de Cristo. Estamos aquí, vamos a partir ahora. Yo quiero que por favor nos concentremos y veamos las verdades que Dios tiene para nosotros en esta mañana. La unidad de Cristo lo vamos a estar viendo desde el versículo 1 al versículo 3. Gloria al Señor. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en el amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Gloria al Señor. Hermano, oigan como Pablo dice aquí, hermano. Os ruego. Estamos viendo un hombre que está preso por la causa precisamente de predicar el evangelio. Y este hombre habla con este corazón, un corazón amoroso que se está dirigiendo a esta iglesia. Y él le dice que él les ruega, hermano. Aquí ni siquiera le está dando un mandato. Lo está haciendo con un corazón pastoral, llamando la atención de estas personas. Y le dice que él les ruega que andéis como es digno de la vocación. ¿Qué es la vocación, hermano? Es la salvación que hemos recibido de Dios. Y andar quiere decir en nuestra manera de vivir, en nuestro día a día. ¿Y por qué se recalca esto, hermano? Es que de alguna manera u otra quizás hemos aprendido a vivir y a ser cristianos en el contexto donde hay más cristianos. De manera que como hay más cristianos, yo debo de tener un andar cristiano para no entrar en revelar lo que realmente soy. Y aprendemos a ser cristianos en la iglesia, pero fuera de la iglesia nos constituimos en otra cosa. Por eso Pablo dice que andemos como es digno. Él les recuerda, hermano, el Señor murió en la cruz por ti. Dice que compartirá su gloria contigo en el cielo, pero eso sugiere que tú y yo andemos de un modo distinto. Pero no que seleccionemos dónde vamos a andar de ese modo, no es así. Cuando dice andar, esta palabra es sinónimo de nuestro diario vivir y en todas partes. Gloria al Señor. Que vivamos como es digno, hermano. Lo que pasa es que la propia Biblia dice que al que mucho se le dará, también se le exigirá mucho. Pablo quiere hacer consciente a estas personas en Efesios y hoy por vía de consecuencia a nosotros, que usted es llamado hijo de Dios, pero eso no es un título para que se quede ahí. Eso no es un título de decir yo soy cristiano, porque muchos han usado esta palabra para escudarse en lo que se supone que debe ser un hijo de Dios y no se comportan como debe
de comportarse un hijo de Dios. Y el llamado para la iglesia de Efesios era ese: recuerda lo que Dios hizo por ti. Eso sugiere un modo de vida distinto al que tenías antes. Pero eso no se queda en Efesios. Eso hoy el Señor lo trae a nuestra iglesia para recordarnos que un hijo de Dios tiene estándares de vida en lo moral y en lo social, en todos los aspectos de su vida. No podemos ser cristianos los domingos cuando venimos aquí y en el mercadito o en nuestra vida cotidiana, entonces, dar connotación de otra cosa. Eso es lo que Pablo está diciendo en este versículo, hermano. Gloria al Señor. Ahora dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a otros en el amor, con toda humildad y mansedumbre. Hermano, esta es la iglesia de Cristo. Y a veces nosotros nos ofendemos más que Dios. Vemos cualquier cosa en la iglesia y bajo, entre comillas, el celo de la palabra de Dios, desconsideramos a veces a nuestros hermanos. Y eso ni siquiera tiene sentido, porque tú no puedes estar en paz con Dios si estás en discordia con un hermano. En la iglesia vamos a ver muchas cosas, hermanos, pero Pablo nos manda que seamos mansos y que seamos humildes. Cuando te dice que es humilde, que sea un corazón enseñable. Yo puedo tener 200 años aquí en la iglesia, pero si el pastor ve algo que yo hice o dije, o cualquiera de ustedes, si usted se acerca en amor a mí y me dice: Sal, yo creo que esto no es consistente con una vida cristiana, ahí tiene que entrar mi humildad. Pues yo debo de reconocer que estoy mal. Pero entonces el pastor debe hacer eso conmigo, con mansedumbre. En esto que yo estoy cayendo, él pudo haber caído. ¿Y cómo es que se consigue la unidad? Es a través de la humildad y la mansedumbre. Soportándonos, hermano. Entendiendo quien nos compró a nosotros fue Cristo. Y la obra la va a hacer el Espíritu de Dios en nosotros. Pero si ustedes se dan cuenta, le dije que de ahora en adelante lo que se va a hablar es de los deberes cristianos. Yo me preguntaba, ¿por qué el Señor entonces, lo primero que habla es de la unidad? Hermano, lógica elemental. Si no estamos unidos, ni siquiera nos vamos a entender. No nos vamos a dar el espacio ni siquiera de escucharnos. En la unidad, hermano, que está todo. En absoluto todo, hermano. Piense ustedes, algunos que son padres o madres aquí, usted tenga 4, 5 hijos, 2, 3. No hay una cosa más que destruye el corazón de un padre que ver a sus hijos desunidos. Donde no hay unión, hermano, no hay forma alguna que nada prospere. Por eso Pablo le dice a los efesios: ustedes tienen que estar unidos en el vínculo del Espíritu. Gloria al Señor. Y hoy nos dice a nosotros que tenemos que estar unidos, hermano. Por eso esta iglesia se le hace siempre este llamado, y es que estar unidos no es estar quizá uno en la casa del otro todo el tiempo. En mi familia pasó una novedad hace poco, y es que un hermano mío perdió un hijo que él crió, su hijo. Y yo no pestañeé bien cuando estábamos en el toque de queda. Eso fue una desgracia, fue un accidente de motor. Yo no encontraba qué hacer porque mis sobrinos estaban solos en la casa y yo no quería que mis sobrinos estén solos. Por múltiples razones. Anda por aquí una morenita que le decimos la negrita, esa que está ahí. Y yo, en la edad que ella tiene, no quise negociar eso. Y no encontraba cómo hacerlo. De repente llamo al pastor y antes de que yo pestañe, ya él estaba en mi casa. Salimos, resolvimos esa situación. Pero ni siquiera él ha tenido que esperar dificultades. Cuando no ha habido dificultades, he visto a mi hermano Félix al lado mío. Esta iglesia ora por la unidad. Y el deseo de Dios y el deseo de nuestro pastor, que es puesto por él aquí, es que esta iglesia cada día sea más unida. Pero prácticamente, hermano. ¿Y ustedes saben por qué? Porque los que son unidos y el llamado que tenemos de ser unidos no sale de cualquier mente, hermano. Sale de la mente de Dios. Él no necesita unidos porque hay cosas que Él nos va a dar como iglesia que sin unión no hay forma de recibirlo. Y es una responsabilidad. Mire cómo dice el versículo 3.
solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esta palabra solícitos, hermano, lo que está diciendo es que seamos diligentes. O sea, hay gente que te dice, pero si tú me necesitabas, ¿por qué no me llamaste? Y usted espera que usted no tenga que llamarlo, hermano. ¿Sí o no, Emilio? Usted tiene una dificultad y usted tiene un hermano que dice que lo ama, que usted dice y él brinca. Pero a la hora de la verdad usted ve que el hombre se le agacha. Usted pone en duda ese amor, hermano. Cuando dice solícitos en guardar la unidad, en otras traducciones dicen mantenerla. Es como si la unidad se fuera a caer y todos nosotros estamos debajo de la unidad esforzándonos para que la unidad no se caiga. Y si la unidad no la conseguimos, hermano, déjeme decirle que no vamos a conseguir lo que sigue. Y si lo que sigue, ustedes van a ver en las exposiciones siguientes, que sin las cosas que Dios da para su pueblo, si no tenemos unidad, no la recibimos, y sin esas cosas no hay manera alguna que nosotros, como creyentes, incluso como iglesia de Cristo, estemos de pie. Lo vamos a ver más adelante de esas cosas que el Señor ha dotado a la iglesia, precisamente para eso. Vaya conmigo, por favor, al libro de Juan 17. Vamos a ver el capítulo 20 y el 23. Gloria al Señor. Juan 17, 20, y vamos a estar leyendo hasta el 23. Gloria al Señor. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que yo los he amado a ellos como también a mí me has amado. Gloria al Señor. Subraye ese texto y llévelo a su casa y medítelo. Miren, mas no ruego solamente por estos. Esa es una oración que está haciendo el Señor breve tiempo antes de ascender. Mira cómo dice Manuel, no solo ruego por estos, refiriéndose a los 12 discípulos. Hermano, hasta hoy usted sabía que Cristo, la segunda persona de la Trinidad, oró de manera particular por usted. Ese texto dice eso. ¿Está siendo consciente esta mañana de lo que yo le estoy diciendo? Que el Señor saca un tiempo para orar por ti, hermano mío. Oye bien, el Dios de los cielos, el que hoy está sentado en su trono, gobernando, recibiendo honra y gloria de las huestes celestiales, creadas precisamente por Él mismo, se tomó el tiempo para orar por usted y por mí. Porque Él dice, no os ruego solamente por estos, refiriéndose a los 12, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Cuando yo me enteré de esto, hermano, estudiando, yo solté la Biblia, que de manera particular Él oró al Padre por mí. Es inmensamente. Esto es muy, muy grande. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, eres en mí y yo en ti, también ellos sean uno en nosotros. Subráyelo, para que el mundo crea que tú me enviaste. Vamos a ponerlo de esta forma, miren. El Señor viene por nosotros, nos salva, y Él quiere, nos solicita, nos pide que vivamos de manera tal que nuestra vida refleje que Cristo es real. Oiga, qué responsabilidad, hermano. Pero entonces, no vivir de este modo, ¿qué indica? Porque hay una implicación. Si vivimos de un modo que refleja que Cristo es real, cuando no vivimos, ¿qué estamos haciendo entonces? Dígalo usted, ¿qué estamos haciendo? Hermano, el mundo no va a creer en Cristo. Y esa responsabilidad es de usted y es mía. Para que el mundo pueda creer que le hay,
los que son llamados sus hijos, los que constituyen su iglesia, tienen que vivir de manera digna. Gloria al Señor. La unidad de Cristo, fundamental para la iglesia, para usted y para mí. Gloria al Señor. De aquí es donde partimos, hermanos, y nos dirigimos entonces a la segunda parada. Nos vamos a detener un poco en la base de la unidad. ¿Cuál es la base de esa unidad? El Señor, hermano, equipa a su pueblo. El Señor no te manda a hacer cosas si no te da las herramientas. Él no se maneja de ese modo. Pero también le espera que si te puso la herramienta en las manos, tú hagas lo que tengas que hacer. Mire, y Él es muy celoso con esto porque hay un pasaje bíblico donde hay personas que a modo de salvación van a exigirle la salvación a Dios. Y creen que van a entrar, le están entrando y lo detienen en la puerta. Espérate, el Señor me dijo que no te deje entrar. Te lo estoy parafraseando. Pero ellos van invitados. Y cuando se topan de frente con el Señor, Él le dice que apartado de mí no te conozco. ¿Usted ve cuál es el riesgo de tener el llamado a ser un hijo de Dios y no hacer caso a eso? Es que en aquel día, hermano, que vendrá pronto, donde cada persona dará cuenta a Dios, habrán personas que Él va a conocer. Va a decir, sí, yo te vi yendo con tu madre, tú aceptaste al Señor y trabajaste para que tu papá, que no viene, traerlo, y para que tu hermanita, que no viene, traerlo. Yo lo conozco, ven, ponte por aquí. A disfrutar la gloria eterna. A Emilio lo van a conocer porque van a decir, es el esposo de Alba. Él dispuso su corazón a escuchar la palabra de Dios y el Espíritu de Dios está trabajando en su corazón. Pero yo que nací, como dicen en el Evangelio, y viví una vida como yo quise, siendo un cristiano camaleón, cristiano aquí en la iglesia, delante de ustedes y delante de mis amistades, cualquier otra cosa, menos un hijo de Dios, ¿qué me va a decir el Señor? No te conozco, hermano, apartado de mí. Literal y de un mosaico a otro. Y Él no se va a sentir mal por eso, hermano. ¿Usted sabe por qué? Porque Él nos dotó de todo para que vivamos conforme a su voluntad y digno de lo que Él ha hecho. Es decir, que lo que hasta hoy estamos jugando a ser cristianos, tenemos un compromiso esta mañana porque el Señor nos está diciendo que de ese modo, ¿cómo que dicen en algo popular? No te vista. Gloria al Señor. La base de la unidad. Vamos a estar viendo desde el capítulo 4 al 6. Un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Esa, hermanos, son las bases de la unidad. ¿Eso lo ponemos usted y yo? No, eso es parte del plan eterno de nuestro Dios. Un cuerpo, ya aprendimos, hermanos, versículos atrás, que se le llama cuerpo a la unión del pueblo judío y el pueblo gentil. Esa es la iglesia, el pueblo de Dios. O sea, usted y yo pertenecemos a ese cuerpo que se refiere este versículo aquí. Un espíritu. Todos, no hay una sola gente al día de hoy que sea cristiano o esté encaminado a ser cristiano que no sea traído de la mano del Espíritu Santo de Dios. Esto no es por la universidad, ni es por estudios intelectuales, ni por nada que se le parezca. Todo el que hoy confiesa a Cristo es motivado y convencido por el Espíritu Santo. Eso es lo que dice el texto, hermano. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza. La salvación es un regalo de Dios. Ese es el llamado. Y la esperanza de algún día, no muy lejano, hermano, no muy lejano, estar en la patria celestial con nuestro Dios. Todas estas cosas las tenemos en común en lo que decimos ser hijo de Dios. El Señor la ha regalado a su iglesia, la ha regalado a usted y me la ha regalado a mí. Gloria al Señor. Un Señor. ¿Cuántos señores tenemos? Un Señor. Por eso es la unidad, porque es en Él. Ahora, si Alba tuviera un Señor distinto al mío, quizás si no somos unidos,
Bueno, hay una razón, pero si tenemos un Señor, no puede haber desunión, hermano. ¿Sí o no? Gloria al Señor. Una fe en lo que hemos creído. Una fe. Gloria a Dios. Un bautismo. Y en esto me acuerdo de Alba, con los 5 minutos que pasaron a la historia, de cómo ella se regocijaba hablando de lo que sintió cuando fue bautizada. Es una expresión pública. Eres una nueva criatura en Cristo. Ese es el bautismo al que se refiere en este versículo, hermano. Y qué bueno que tenemos un bautismo muy cerca. Me alegro mucho por eso. Gloria al Señor. Un Dios y un Padre de todos. Pero lo que me gusta es lo que sigue. El cual está sobre todos y por todos y en todos. Sobre todos, hermano, es que Él no gobierna todo. La extensión de su poder está por encima de todos. Por eso dice, el cual está sobre todos y por todos. Lo que Dios está dispuesto a hacer por Manuel, está dispuesto a hacerlo por usted también. De manera que Él no tiene hijos preferidos. Lo que sea que Él tenga que hacer por ti, mi hijo, lo va a hacer por otra persona. Eso también ayuda a la unidad, porque Él no hace acepción de personas, ni tiene favoritos. Y en todos, hermano, como está en ti, está en mí. Gloria al Señor. Vamos a ver, hermanos, por favor. Vamos a viajar un poquito. Dos versículos, 2 capítulos atrás del mismo libro de Efesios. Vamos a retroceder un poquito dentro del mismo libro que estamos estudiando y vamos a buscar el capítulo 2, el versículo 19. Miren por qué el Señor nos llama a la unidad, hermano. Mire lo que Él nos mire de qué manera Él nos va a llamar ahora a nosotros. Vea el capítulo 2, el versículo 19. Por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Dios nos ha hecho miembro de su familia. Gloria al Señor. Hermano, ya no somos extranjeros ni advenedizos. Esto es grande, hermano. El Señor nos está diciendo que ya nosotros somos miembros de la familia de Dios. Gloria al Señor. No sé si recuerdan en la exposición que tuvimos del versículo del capítulo 3, cuando hablábamos que Cristo eventualmente llegará al cielo con la iglesia, con ese grupo de salvados, y hasta los ángeles se van a maravillar de las grandes cosas que el Señor habrá hecho con nosotros. Cuando Dios nos hace miembro de su familia, hermano, es que todos los seres creados por Él, antes que nosotros, Él nos está dando la misma posición de ellos, hermano. Piensa un ratito, hermano, que hay ángeles, los que están más cerca de Dios. La potencia de Dios es tan grande que ellos ni siquiera pueden verle el rostro. Tienen que taparse el rostro. Y en el cielo hay jerarquía, hermano. Hay ángeles que están por encima de otros. Y el Señor nos dice a nosotros que Él nos hace miembro de su familia. Gloria al Señor. Hermano, piensa un poco en esto. Miembro de la familia de Dios. Por eso es el llamado, hermano, que si usted y yo somos miembros de la familia de Dios, es que eso debe ser expresado en nuestro día a día. Por eso que no podemos tener una vida cristiana de altas y bajas. Aunque hayan altas y bajas en la vida cristiana, que las hay, Dios sigue siendo fiel. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Esta es la base de la unidad, hermano. Reposa en un cuerpo, reposa en el Espíritu de Dios, reposa en la esperanza de salvación que tenemos, reposa en nuestro Señor Jesucristo, en nuestra fe y en el bautismo como señal pública de que hemos sido llamados a ser miembros de la familia de Dios. Gloria al Señor. Seguimos avanzando y vamos entonces a nuestra tercera parada. Dios regala dones a la iglesia. Vea el versículo 7 del capítulo 4. Vamos a estar viendo del 7 al 11. Gracias. Vamos a estar viendo del 7 al 11 los dones que Dios regala a la iglesia.
Porque a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Ve al 7, hermano, como dice, pero a cada uno de... Usted está ahí, hermano. Yo estoy ahí. El Señor regala dones a cada uno de nosotros. Pero eso no es para hacerte mejor que otro. Eso no es para eso. Vamos a ver para qué Dios regala los dones. Hermano, no nos vamos a detener aquí a detallar cada uno de esos dones, porque no es la intención del apóstol cuando hace eso, sino más bien enseñar que el Señor capacitó a su iglesia para que pueda cumplir con una meta que estaremos viendo al final de la exposición. Cuando Cristo ascendió, dio dones a su pueblo mediante la venida del Espíritu Santo. Esto lo podemos ver en Hechos 1:8. Vamos a Hechos 1:8 rapidito, por favor. Hechos 1:8. Dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Y qué es el testigo, hermano? Y me seréis testigo. Yo, cuando hablo con mi hermano Elie, yo sé que muchos se inclinan por maravillarse mucho de la vida de Pablo, y no es para menos, Manuel. Sin embargo, a él le gusta mucho la vida que vivió Pedro. Y la Biblia dice que vamos a recibir poder para ser testigos. Esto quiere decir, hermano, que cuando una gente lo vea a usted o me vea a mí viviendo en nuestro diario vivir, tenemos una oportunidad inmensa de exaltar a Cristo. Pero también hay otra oportunidad, que sería desacreditar a Cristo. Yo sé que ninguno quisiéramos hacer esto, pero en algún punto de nuestras vidas, por no vivir una vida digna de lo que hemos recibido, hemos desacreditado a Cristo. Y el llamado de atención en esta mañana, hermanos, para usted y para mí, que busquemos por todos los medios no desacreditar a Cristo, que seamos testigos de su gracia, que nuestra vida refleje su amor, que nuestra vida refleje lo que Él ha hecho por nosotros. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Le decía de Pedro, hermano, que este hombre fue un testigo tan grande de Cristo que cuando él quiere salirse de eso, por temor a su vida, no pudo. ¿Ustedes escucharon, hermano? Cuando él está negando a Cristo, él está diciendo, no, yo no lo conozco. Yo no lo he visto nunca. Negando a su Dios. Pero el testimonio que él tenía antes de eso era tan grande que le decían, no, es que tú hablas como él. Tú te expresas y tú caminas como él camina. Y mucha gente ve el hecho de que él negó a Cristo y lo tipifican y lo condenan. Pero si es así, hasta yo quisiera negar a Cristo, hermano. Que la gente reconozca, no, si tú sí. Tú eres cristiano porque tú haces esto así, tú vives así, te hemos visto aquí y por todos lados, sí, tú eres cristiano. No digas que no. Increíble, hermano. Eso es ser testigo de Cristo. Por eso Pablo dice en toda nuestra manera de vivir. Quiere decir en todo lugar donde nos encontremos, Josefina. Ser cristiano no es una armadura que nos ponemos, un poloché y vamos y nos lo quitamos cuando no nos conviene. Es un llamado a una vida santa, porque el que nos llamó es santo, hermano. Y les recalco que en aquel día, ese que nos llamó va a conocer a los que fueron como él.
A los que no, será lamentable. Gloria al Señor. Le decía que no íbamos a entrar en definición de estos dones. Más bien vamos a ver para qué Cristo dio estos dones. El Señor equipa a su iglesia para que pueda permanecer mientras crece, hermano. Mientras se expande la iglesia hasta que Él mismo regrese por ella. Gloria al Señor. Gloria al Eterno. Esta es la última parada donde vamos, hermano, para explicar para qué son los dones. Gloria al Señor. Vaya al versículo 12 y vemos que dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, para engañar, que emplean con astucia las artimañas del error. Gloria al Señor. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces los dones son para edificación de la iglesia. ¿Y qué es la edificación de la iglesia? Es el crecimiento que tiene la iglesia. Mira cómo la iglesia va creciendo. Es algo sencillo. Alba recibe, por la gracia de Dios, el evangelio en su corazón. Pero ella siente que esto es algo tan bueno y quiere hacer partícipe a las personas que ella también ama. Por eso se esfuerza en traer a su esposo. Y gloria al Espíritu Santo de Dios que trabaja en los corazones, que trae a Emilio. La persona visible que trae a Emilio a esta iglesia es Alba. La visible es la que vemos. Pero hay una que está por encima de Alba, que trabaja desde adentro hacia afuera, y es el Espíritu Santo que trabajó en ti y trabajó en mí hasta el día de hoy. Gloria al Señor. Y el Señor equipa a su iglesia, hermanos. Yo no puedo predicar de los capítulos que faltan, porque ahí están mis hermanos y ellos tienen su mensaje que aplica para esto. Por eso seguimos uno detrás de los otros. Ellos le van a indicar la práctica entonces de estos dones. Por eso no falte a la iglesia, hermano. Esto es importantísimo. Esto es vital para el crecimiento de la vida cristiana. A fin de perfeccionar, quiere decir, hermano, con la intención específica de perfeccionar ¿a quiénes? A los santos. ¿Y quiénes son los santos? Los santos son ustedes, hermano. Somos nosotros. Y somos santos porque hemos sido separados para vivir de acuerdo a como Dios quiere que vivamos. Pero nosotros no nos ponemos ese calificativo. Él nos llama santos. Porque Él nos ha separado dentro de todo el mundo. Él ha llamado un grupo que se llama iglesia para que seamos los representantes de Él en esta tierra. Y por eso es el llamado y el hincapié y recalcar que si tú has sido llamado por Dios para ser parte del cuerpo de Cristo, entonces tu vida debe decir eso. No son tus actos calculados. No son esa manera que a veces desarrollamos de engancharnos a cristianos. Es que tu vida realmente hable de que tú eres un testigo de Cristo. Ese fue el mensaje de Pablo a Efesios. Y es el mensaje del Espíritu de Dios a nosotros en esta mañana. Gloria a Dios. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Subrayaron, ¿quiénes subrayaron cuando le dijimos que la vida cristiana se basa en el conocimiento de Cristo? No lo dije yo, lo dice aquí en el 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y mire qué pasa, hermano. A medida que conocemos de Cristo, a medida que amamos y vivimos una vida de acuerdo a Cristo,
no se hace difícil, hermano, que nuestro andar sea cristiano. Por eso yo sé que el corazón del pastor se desgarra los miércoles cuando tenemos dos iglesias distintas. Porque ¿a dónde están todos estos hermanos los miércoles? ¿A dónde? ¿A dónde estamos los miércoles? ¿Qué tan importante hacemos los miércoles que no podemos sacar tiempo para conocer más de Cristo? Donde dice la Biblia que la vida cristiana se basa en el conocimiento del Hijo de Dios. Y yo creo que el Señor le atornilla bien el corazón a los pastores, porque es un sufrimiento. Él no se lo va a decir, el pastor no se lo va a decir a ustedes, pero es un sufrimiento que tiene. Y si él, siendo humano, cargado de imperfecciones, sufre por esto, piense por un segundo en aquel que murió por usted y por mí en la cruz. Vuelvo y le digo que le escupieron el rostro. A ninguno de nosotros nos han hecho eso. A él le escupieron el rostro por usted y por mí. Y para nosotros es más fácil atender a lo mío, a lo que yo tengo que hacer, que venir a aprender de él. Y le digo algo, hermano, esto lo único que hace es que revela el poco conocimiento que tenemos de Dios. Porque si tuviéramos, entonces viniéramos solícitamente, esforzadamente. De manera que lo que estamos viendo es un indicativo claro que hay un problema en nuestras vidas cristianas. Hay un fallo en nuestras vidas. Pero qué bueno que Dios tiene misericordia, ¿no, pastor? Gloria al Señor. Y miren por qué esto es tan así. En el 14, el versículo 14, vea que dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema. Esa es una acción hábil y engañosa para conseguir algo. Subrayen esa palabra, estratagema, y ya ahí saben cuando lo vean en la Biblia de qué se trata. Eso es una acción hábil y engañosa para conseguir algo. Entonces, una persona que no muestra ese deseo de venir a aprender de Cristo, digamos en los estudios bíblicos y toda la actividad que conlleve a aprender de la palabra de Dios, Pablo le está diciendo, no yo, que es un niño. Yo recuerdo en esto que mi papá una vez llegó un domingo con un poquito de hambre. Él nunca decía que tenía hambre, o sea que cuando lo dijo nos llamó la atención. Y mi mamá estaba haciendo la comida y le dijo, bueno, está bien, en lo que está. Él nunca había hecho esto tampoco. Él se cuidaba de mandar a los más pequeños al colmado y eso. Y le da 100 pesos al más chiquito. Mi hermano Jason, toma, cómprame una malta india. Y el muchacho va a comprar la malta india. Y cuando él viene sin la malta india, sin el dinero, sin nada. Yo estoy ahí y le digo, Jason, ¿qué fue? Y él tan inocente, hermano. Un señor me pidió el dinero que él me la iba a comprar y míralo allá donde va. Y ese hombre había pasado 200 colmados que había. Cuando yo vi a la distancia que él iba, yo dije, no, ya este se liquidó con esos cuartos. Y él estaba asustado, muy asustado. Mi papá era un hombre de mucho temple, pero a la vez de mucho más amor, ¿no? Pero mi hermano no sabía qué le iba a decir. Y nada, mi papá, como buen padre, le dijo, no, mi hijo, el error fue mío. Yo no debí de exponerte a eso, tú no. O sea, él no tiene la capacidad de ese nivel de razonamiento. Y si no tiene, entonces ese nivel de razonamiento es pasible. ¿De qué? De que pase eso. Ahora vamos a llevar eso al plano espiritual. Si usted y yo somos niños, porque no nos estamos alimentando de la palabra de Dios, cuando vengan esos vientos de doctrina que dice Pablo, ¿qué va a pasar con usted y conmigo? Ahora Facebook es el pastor de muchos cristianos. Ahora esos videitos, esos pequeños cortos de personas que lo que hacen es llevar motivación, no palabra de Dios, que con estratagema, o sea, con acciones hábiles y engañosas,
te citan un texto, lo sacan de contexto y te dicen lo que tú quieres escuchar, te entretienen. Pero al día de hoy la muestra de que no creces es que los miércoles no vienes. Y crees que estás siendo cristiano porque en la semana te expones a este contenido en las redes sociales. Pero muéstrame tu crecimiento. Sino que siguiendo la verdad en amor, hermano. ¿Y cuál es la verdad? La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Quién es la verdad, hermano? ¿Y por qué entonces la vida cristiana se basa en el conocimiento de Cristo? Ustedes ven cómo la Biblia se respalda a sí misma, cómo ella se explica a sí misma. El Señor, hermanos, equipa a la iglesia para que la iglesia viva y actúe de modo que el mundo vea que Él es nuestro Dios. El Señor no tiene un interés muy grande en cantidad de personas. Fíjense que la Biblia dice que los perdidos son más que la arena del desierto. El interés del Señor no está en la cantidad. Pero a los que son llamados sus hijos tienen un modo específico de vivir. Ese es el llamado. Gloria al Señor. Gloria al Señor. A modo de conclusión, hermano, vimos cómo Dios demanda de nosotros que vivamos dignamente en esta vida, producto del regalo que hemos recibido de Él, la salvación. Por gracia sois salvos, dice la palabra del Señor. Que ser llamado cristiano, hermano, nos plantea vivir una vida éticamente moral ante Dios y los hombres. Gloria a Dios. Dios demanda la unidad de sus hijos. Un hijo de Dios es responsable de mantener la unidad de la iglesia. Por eso es que cuando yo puedo tener una diferencia con Félix, sepa usted y sepa yo que cuando eso pasa, yo estoy atentando con la unidad del cuerpo de Cristo. ¿Usted me escuchó, hermano? Cuando yo, por no debe poner una actitud de orgullo en mi corazón, yo contribuyo a la desunión en la iglesia. Yo estoy atentando con la unión de la iglesia de Dios. Hay resultados nefastos y negativos para eso. Líbrenos Dios a cada uno de nosotros que hagamos o digamos cosas que vayan a dañar la unidad de la iglesia. Que Dios nos libre de eso. También consideramos que la vida cristiana se basa en el conocimiento de Cristo. No hay manera, hermano, la vida cristiana se basa en ese conocimiento. ¿Y cómo usted tiene ese conocimiento? Es exponiendo su corazón a las verdades de la palabra de Dios. Queridos hermanos, revisemos nuestras vidas. Veamos si estamos viviendo dignamente, si realmente estamos viviendo una vida consistente con el llamado que tenemos. Si no es así, oremos al Señor. Dios eterno y todopoderoso, tú estás sentado en tu trono, tú creaste los cielos y la tierra, tú eres nuestro Dios. Tú nos has hecho miembro de tu familia, Dios.